en ayuda de los demás, en ayuda de la sociedad en la que vivimos. Es decir, los abogados, no me canso de decirlo, no solo nos dedicamos a nuestros asuntos, no solo nos dedicamos a ayudar a nuestros clientes en aquello para lo que se nos necesita, sino que estamos dispuestos, estamos siempre disponibles allá donde se nos necesita. Lo hicimos en el año 2011 con los terremotos de Lorca y lo volvemos a hacer ahora con esta crisis ucraniana. Por tanto, agradeceros y daros la enhorabuena a todos por esta participación. Sin más, vamos a empezar el curso y tengo que presentar a Laura, jurídica de Cruz Roja, se viene dedicando durante mucho tiempo a estas cuestiones, tiene una amplia experiencia en la materia y creo que es muy importante que en cuestiones como estas que no estamos tocando todos los días en nuestro despacho, que estemos preparados para que podamos prestar el mayor de los servicios. El colegio ya ha empezado con estas actuaciones, dos ucranianas, una de ellas abogada, estuvieron en el colegio la semana pasada y a través de una compañera, de Maritrini, hemos iniciado ya los trámites para que en el momento que se abra esa vía por extranjería, poder solicitarle esa condición de refugiado. Hoy creo que vamos a aprender todos esos trámites precisamente con Laura y desde luego quiero agradecerle a ella y a Cruz Roja el que estén con nosotros, que vayan a colaborar con nosotros en esta formación y desde luego reiterar mi agradecimiento a todos y cada uno de vosotros. Os dejo con Laura y espero que sea una tarde con el máximo aprovechamiento para todos. Muchas gracias. Sí, bueno, me dicen también que os comunique que se va a grabar, si sabéis de algunos compañeros, porque veo que no están ahora mismo, tenemos entre los que hay conectados y los que hay aquí presentes, estamos cercanos a los 40, pero éramos hasta 50 los que hay apuntados. La sesión se va a grabar y se pondrá luego a través de la página web del colegio y del canal en YouTube que tiene el colegio para que cualquier compañero lo pueda ver. De nuevo, muchas gracias y os dejo con Laura. Laura. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias al colegio por la invitación. Vamos a intentar que la charla sea lo más fructífera posible dentro de las 2 horas que tenemos, que no es mucho para el tema de que se trata. Intentaré terminar en 1 hora y media, también para que dé lugar a que me hagan las preguntas que quieran. Voy a iniciar aquí. Vamos a compartir la pantalla. Un minuto. Está cargando. Y yo creo que ya la pueden ver, ¿verdad? ¿Se ve? Sí, perfecto. Bueno, hoy voy a intentar resumir qué es protección internacional, qué es el derecho de los refugiados, qué tipo de protecciones internacionales existen. Vamos a hablar también de la protección temporal, que es la solución que se ha pensado para las personas desplazadas desde Ucrania, del procedimiento para pedirla, hasta donde sabemos, y si me da tiempo también les voy a contar un poquito sobre el procedimiento de asilo, también cómo se pide y qué diferencias hay, ¿sí? Las aquí presentes en la presentación, claro, no la van a poder ver, entonces les voy a hablar. De todas formas, no hay nada en la presentación que yo no lo vaya a decir, y al mismo tiempo tampoco hace falta tomar nota para quienes estén allí, porque la presentación yo suelo dársela después al colegio, así que no hay problema. Bueno, vamos con un poquito de introducción sobre la protección internacional. ¿Sí? Los primeros esfuerzos de los países en proteger a las personas que tienen que abandonar su país por alguna causa mayor, o sea, de manera forzada, comenzó a darse en Europa
en el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es decir, después de la Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial, fue que los estados, en el marco de la entonces Sociedad de las Naciones, comenzaron a prever instrumentos jurídicos específicos para las nacionalidades que en ese momento estaban siendo desplazadas dentro de Europa. Se trata de refugiados rusos, alemanes, austríacos, etc. Después de la Segunda Guerra Mundial, además se produjo un éxodo masivo de personas aquí en Europa, por lo cual los estados decidieron crear el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ya un organismo único, y también celebraron el primer convenio internacional en la materia. ¿Sí? El primer convenio internacional o tratado internacional en la materia es la Convención de Ginebra de 1951. Yo tengo aquí, les paso una diapositiva que distingue las fuentes del derecho internacional de los refugiados, o del derecho de los refugiados aquí en España. Por un lado tenemos derecho internacional, que es lo que les estoy contando ahora. Después también tenemos derecho regional, o derecho de la Unión Europea, y derecho nacional, derecho español de asilo. Como les contaba recién, a ver, Pedro, no sé si está por aquí. Vale, es que va con un poquito de retardo, pero en principio ya se ha puesto allí la diapositiva. Entonces, como le decía recién, dentro de lo que es derecho internacional, el primer tratado internacional en la materia es la Convención de Ginebra, que se celebró en el año 1951. Fue el primer acuerdo entre los estados en comprometerse en favor de las personas refugiadas. Esta convención nace en ese momento limitada, tanto geográfica como temporalmente. ¿Por qué? Porque los estados que se comprometieron por primera vez en este tratado podían elegir aplicarla solo para los refugiados que estuvieran en Europa y por los acontecimientos que se habían sucedido en Europa hasta el 1 de enero de 1951. Es decir, la intención de los estados con esta convención no era comprometerse para el futuro con todas las personas que pudieran ser refugiadas, sino con las personas que ya se sabía que existían en Europa en ese momento. ¿Se comprende? Vale. Con el paso del tiempo se vio necesario que las disposiciones de esta convención se aplicaran también a nuevas situaciones de refugiados, porque seguía habiendo situación de desplazamiento forzado dentro de Europa y en general, ¿no? en otros lugares del mundo. Entonces, se celebra en Nueva York en 1967 el Protocolo de Nueva York, que se conoce, ¿sí? Que también es sobre el Estatuto de los Refugiados. ¿Qué hace este Protocolo de Nueva York? Los países que celebran el Protocolo de Nueva York se obligan a aplicar las disposiciones sustantivas de la Convención de Ginebra, pero sin el límite temporal del 1 de enero de 1951. Y también sin el límite geográfico, es decir, que a partir de ese momento las disposiciones se aplican en general, para cualquier persona que cumpla los requisitos que esta convención dice que debe tener una persona para ser considerada refugiada. ¿Sí? La presentación me parece que se ha ido, ¿o la siguen viendo? Se ha ido. Bueno, vamos a ver si podemos compartirla otra vez. Lo siento. Vale, ahí se carga nuevamente seguramente. Ese archivo ya existe. Vale. Reanudar, sí, vamos a reanudarla, porque estábamos hablando del derecho internacional. Entonces, ¿qué convenios son importantes en la materia? El Convenio de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967.
A nivel de contenido, los dos tratados disponen lo mismo. ¿Quién es refugiado? ¿Qué criterios o requisitos debe reunir para ser considerado refugiado? ¿Cuáles son sus derechos, sus obligaciones y cuándo cesa su condición de beneficiario de protección? Vamos a ver que estos primeros conceptos que nos dan estos tratados forman parte de todo el ordenamiento jurídico de asilo, porque la definición que han dado se ha trasladado al derecho europeo y también al derecho nacional. Bueno, estos convenios además prevén que los países firmantes tienen la obligación de colaborar con el ACNUR, con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, en realidad Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. El ACNUR tiene la función de promover la celebración de estos convenios y también garantizar que se respeten su contenido, y participa también, lo vamos a ver, en lo que es el procedimiento de asilo de manera diferente en cada país. Aquí lo vamos a ver cómo lo hace en el procedimiento de asilo de aquí. Bueno, luego tenemos el derecho de la Unión Europea. Entonces dijimos, primera fuente, derecho internacional. Segunda fuente, derecho de la Unión Europea. Después de la década del 70, en la década del 80, comenzaron a llegar a Europa personas que huían de diferentes conflictos o vulneraciones de derechos humanos de diferentes continentes, de África, de América Latina, de Asia, etc. Entonces, en esa época, la Unión Europea decidió crear el Sistema Europeo Común de Asilo, que se conoce como SECA. La intención de la Unión Europea era crear o adoptar una política común en materia de asilo. ¿Sí? Dice asilo, protección temporal y protección subsidiaria, que ya vamos a ver lo que es. La intención es que si la Unión Europea elimina sus fronteras interiores, entonces al mismo tiempo refuerza el control en las fronteras exteriores y toma criterios comunes en materia de inmigración y asilo. ¿Sí? Así funciona, como un contrapeso, como si fuese un único país a estos efectos. ¿Sí? Por eso crea este Sistema Europeo Común de Asilo. En el marco del Sistema Europeo Común de Asilo es que se dictan además a principios de este siglo ciertas normas que son muy importantes en esta materia. Se trata de 4 directivas y 2 reglamentos. Yo no voy a extenderme demasiado en estas normas, simplemente quiero que sepan que existen y luego ya las pueden leer tranquilamente, ¿sí? Pero que sí son muy importantes, porque son aplicables aquí en España y para las personas refugiadas de aquí y de cualquier país de la Unión Europea. La primera directiva, la directiva 55 del año 2001, es la directiva de la que se está hablando ahora. No se trata de una directiva nueva de protección temporal, sino que ya existe desde el año 2001. Es la que dispone las normas mínimas para la concesión de protección temporal en el caso de afluencia masiva de personas. Vamos a ver que es una directiva, la vamos a estudiar aquí, o vamos a ver lo que es la protección temporal un poquito más adelante. Y luego tenemos una directiva del año 2011, la 95 del año 2011, que establece cuáles son los requisitos o criterios para obtener protección internacional. Es decir, qué características debe tener y en qué situación debe estar una persona para ser considerada refugiado o refugiada. Cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Y luego tenemos 2 directivas del año 2003, la 32 y la 33. Una de ellas lo que intenta hacer es homogeneizar los procedimientos de determinación de la condición de persona refugiada. Es decir, que todo lo que es el procedimiento administrativo para conceder a una persona el estatuto de refugiado o la protección de que se trate, tenga las mismas garantías en todos los países de la Unión Europea. ¿Sí? Entonces tiene normas procesales. Cómo debe ser una entrevista, cuáles son las garantías en materia de la prueba, si hay recursos cuando se deniega, etc. Todas esas normas mínimas están en esta directiva de procedimiento. ¿Sí? ¿Se entiende? Esta directiva se está intentando convertirla en un reglamento. ¿Saben la diferencia entre reglamento y directiva?
¿verdad? En el ámbito de la Unión Europea. Las directivas tratan de armonizar las legislaciones de los países miembros. No se aplican directamente, sino que se legisla en dos fases. Una primera fase, la fase europea, en el que la Unión Europea dicta sus normas, la directiva, y luego le da un plazo a los estados para que en ese tiempo creen o modifiquen las normas que sean necesarias para poder adaptar su legislación al fin de la directiva. ¿Sí? Entonces, estas directivas buscan eso. ¿Qué sucede? Las garantías del procedimiento de asilo no son las mismas en los países de la Unión Europea. Entonces se está intentando que esta directiva concreta se transforme en un reglamento. Es decir, se dicte una ley europea que sea directamente aplicable y diga a todos los países el mismo procedimiento. Le diga directamente cómo lo tiene que tramitar. Y por último, la Directiva 33 del año 2013, que nosotros la llamamos como Directiva de Acogida, lo que busca es que las personas que vengan buscando asilo dentro de la Unión Europea reciban las mismas condiciones de acogida en todos los países. Es decir, que tengan el mismo acceso al alojamiento, a la educación, a alimentos en caso de necesidad, asistencia jurídica, médica, etc. ¿Se entiende? Entonces, la intención es que una persona que viene de un tercer país a la Unión Europea a pedir asilo, le dé lo mismo en qué país pedirlo, porque el procedimiento tiene las mismas garantías y la acogida es la misma, y sus requisitos, o sea, los requisitos que debe reunir para recibir protección internacional, sean también los mismos. Y por último, tenemos dos reglamentos del año 2013, el 603 y el 604. El 603 crea una base de datos de huellas dactilares que se llama Eurodac. Es decir, que cuando una persona pide asilo en cualquier país miembro de la Unión Europea, sus huellas van a esta base de datos común y se puede saber si ha pedido asilo en otro país. Es una base de datos común. Y esto también permite la aplicación del segundo reglamento, el 604 del año 2013, que se conoce como Convenio Dublín. El Convenio Dublín nos dice qué Estado miembro es responsable de estudiar y resolver una solicitud de asilo. Porque una persona que viene de un tercer país solo puede pedir una vez asilo en la Unión Europea y tiene que hacerlo en un país determinado que es competente. ¿Cuál es el competente? Lo determina este reglamento. Normalmente es el primer país al que llega la persona en la Unión Europea. Ese es el primer o el criterio que tiene mayor jerarquía. En la práctica este convenio Dublín no ha funcionado muy bien, porque ha terminado recargando algunos países a los que suele llegar la gente. ¿Sí? Por lo tanto, no se aplica del todo y se está revisando en este momento. También es importante tener en cuenta que cuando una persona pide asilo en un país de la Unión Europea, no puede pedirlo luego en otro país. ¿Sí? La decisión que toma España, o que tome Francia, o que tome Italia, es válida para toda la Unión Europea. ¿Sí? Por eso es necesario precisamente un reglamento que diga cuál país es competente en esta materia. Entonces, tenemos estas 4 directivas y tenemos estos 2 reglamentos. Y esta es la normativa en la materia de asilo a nivel regional. A ver. Por ahora está todo bien, ¿se entiende? Si voy muy rápido o algo no se entiende, me pregunta. Bueno, y por último, tenemos la tercera fuente de derecho de asilo, que es el derecho español de asilo. Siempre conforme a la Convención de Ginebra y al Protocolo de Nueva York y al derecho de la Unión Europea, se han dictado también normas de la materia a nivel nacional. Y básicamente se trata de la ley de asilo que tiene el número 12/2009, y 3 reales decretos. El Real Decreto 203/1995 es el reglamento de la anterior ley de asilo. Había una ley anterior del año 84 y todavía está vigente el anterior reglamento porque no se ha dictado uno nuevo. Entonces, este reglamento es válido, está vigente en la medida que sea compatible con la nueva ley. ¿Sí? En lo que no, pues ya no es válido. Y luego tenemos el Real Decreto 865 del 2001,
que establece un procedimiento para el reconocimiento de la condición de apátrida, es decir, de personas sin nacionalidad, y el Real Decreto, del que también ahora estos días se ha hablado, que es el 1325 del 2003, que es el reglamento del régimen de protección temporal, ¿sí? Para el caso de afluencia masiva de personas desplazadas, que también es lo que vamos a ver ahora un poquito. Bueno, si ustedes se ponen a estudiar estas normas van a ver que todas repiten muchos conceptos básicos y que todas son coherentes, ¿sí? Pero son también importantes conocerlas todas y cada una de ellas para poder dar una asesoría integral a una persona que necesita protección internacional. Yo tengo aquí unas imágenes que ustedes no las van a poder ver, las voy a pasar solo a las personas que están aquí online, y que, bueno, son unas imágenes que muestran parte de las personas que en estos 100 años, desde que comenzaron los países a preocuparse por las personas refugiadas, han ido recibiendo protección en base a estas normas que he contado. Les cuento a ustedes un poco lo que voy mostrando. Bueno, la primera imagen corresponde a refugiados rusos, es de 1919. Ellos son refugiados que tuvieron que huir por la guerra civil que se desató después de la revolución bolchevique en Rusia. Luego tenemos una imagen de refugiados españoles de 1939, que están esperando para cruzar a Francia en el contexto de la guerra civil española. Aquí tenemos también una imagen de refugiados alemanes de 1945, alemanes que fueron expulsados después de la Segunda Guerra Mundial de los países del este de Europa. Y más recientes tenemos aquí, de 1992, una imagen de refugiados de la antigua Yugoslavia. Uno de los tantos conflictos de África, refugiados de Sudán, en el 2004, de Sudán del Sur. Una imagen mucho más reciente, del año 2015, todos lo hemos visto, refugiados sirios. Esta imagen es del 2018, son refugiados venezolanos que intentan o esperan para cruzar el puente Simón Bolívar, que une Venezuela y Colombia. Y finalmente tenemos una imagen muy reciente, del año 2022, de hace apenas una semana, de refugiados ucranianos que esperan para ser evacuados en las afueras de Kiev. Este conflicto es el que nos reúne, ¿no?, hoy aquí. ¿Qué protección se le va a dar a esta persona y cuál es el procedimiento? ACNUR calcula que si no cesa la guerra, aproximadamente 4 millones de personas van a salir de Ucrania. Ya han salido casi 3 millones de personas. Y en su mayoría están en los países limítrofes, aunque también van llegando aquí a España. ¿Qué protección internacional se ha dado y qué protección internacional se puede dar a estas personas que huyen, ¿no?, del país de su nacionalidad? Es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver todas estas normas que les estoy contando, qué tipo de protecciones internacionales prevén, existen en nuestro derecho. Vamos a ver. Tipos de protección internacional. Vale. Bueno, me da pena que ustedes no lo puedan ver, pero imaginen una flor con 4 pétalos, o imaginen algo con 4 partes. Tenemos en realidad 4 tipos de protección internacional en nuestro ordenamiento jurídico. 3 de ellos se piden a través del procedimiento de asilo, el procedimiento que conocíamos hasta hoy. Y un cuarto tipo de protección internacional tiene un procedimiento específico, que es el que se está creando por el gobierno de España, o se ha creado por el gobierno de España y se está poniendo en práctica ahora por la policía y el Ministerio del Interior en general. Entonces, ¿cuáles son estos 3 tipos de protección que prevé la ley de asilo, que prevé también la legislación europea y que tienen su base en el Convenio de Ginebra? El Estatuto de Refugiado, el Estatuto de Protección Subsidiaria y la residencia por razones humanitarias. Suena un poco raro, pero de a poco se van a ir familiarizando con estos términos.
Estatuto de refugiado y asilo son sinónimos. Cuando uno habla de asilo, habla de estatuto de refugiado. El estatuto de refugiado es el tipo de protección que se da a aquella persona que ha huido de su país porque tiene, literalmente la definición dice, temores fundados de ser perseguido por cuestiones vinculadas a su nacionalidad, raza, religión, ideas políticas o pertenencia a un determinado grupo social, de género u orientación sexual. No me va a dar tiempo a explicar todos y cada uno de estos motivos, pero básicamente una persona refugiada es aquella que manifiesta temor a regresar a su país porque en su país está siendo perseguida de manera individual o como parte de un grupo, ¿sí? Como parte de un grupo que se distingue dentro de la sociedad. Persecución, vulneración de sus derechos humanos, amenaza de muerte, en general cualquier daño grave a sus derechos fundamentales, ¿sí? Y la característica que tienen que tener es que esa persecución tiene que estar vinculada en una de estas causas que yo les expliqué recién. Es decir, no pueden perseguirlo porque sí, tienen que perseguirlo por su nacionalidad, su religión, su raza, sus opiniones políticas, etc. Es decir, que estas causas son imprescindibles para que se conceda asilo. ¿Por qué es así? Porque en la Convención de Ginebra de 1951, esas eran las causas por las que se perseguía a las personas aquí en Europa. Entonces, la definición de refugiado quedó vinculada a estas causas. Es una definición limitada de refugiado, porque una persona puede correr riesgo en su país y no correrlo por ninguno de estos motivos. En otros continentes, como en África o en América, la Declaración de Cartagena, por ejemplo, prevé un concepto más amplio de persona refugiada. Aquí es un concepto más limitado. Pero bueno, existen otros tipos de protecciones que vamos a ver ahora para otros supuestos. Ese es el estatuto de refugiado. ¿Quién lo tiene que perseguir? Puede ser el Estado, puede ser un particular, puede ser un grupo de personas que controla de facto el territorio, etc. ¿Sí? Pero si es un particular o un grupo, es necesario que su propio país no le pueda proteger o no le quiera proteger porque es quien le persigue. Entonces, es fundamental esto, ¿no? En toda la protección internacional siempre está de base el hecho de que la nacionalidad, o sea, el país de la nacionalidad de uno, no le puede dar la protección que se supone que concede precisamente tener esa nacionalidad. Entonces se necesita ir a otro sitio a buscar esa protección, a otro estado. Ejemplos de personas refugiadas. Los colaboradores afganos que fueron evacuados este año, que eran colaboradores del gobierno español, son personas refugiadas, porque manifiestan temor de regresar a su país por ser perseguidos por cuestiones u opiniones políticas, aunque sea tácitas, ¿sí? Estudiantes, periodistas que están en contra del gobierno en Nicaragua, también se les ha dado estatuto de refugiado aquí. O incluso por cuestiones religiosas, los testigos de Jehová, que son perseguidos en Rusia. Entonces hay un sinnúmero de situaciones que pueden dar lugar al estatuto de refugiado. Este es un tipo de protección. El segundo, estatuto de protección subsidiaria. A ver si yo he preparado un minutito. Sí, he preparado, ahí la tienen a la definición de estatuto de refugiado. Es lo que les comentaba recién. Vamos al que sigue. Lo siento por la tardanza de ponerle la diapositiva. El estatuto de protección subsidiaria. El estatuto de protección subsidiaria, un poco que viene a completar las lagunas del estatuto de refugiado. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que se da protección subsidiaria a todas aquellas personas que también han salido de su país y tienen miedo de regresar a él, porque allí pueden sufrir un daño grave. Y ese daño grave tiene que ser uno de los que son taxativamente previstos por la legislación. ¿Qué daños graves son? La pena de muerte, o sea, la condena a pena de muerte o su ejecución material, la tortura o los tratos inhumanos o degradantes, o la ley dice amenazas para su vida o su integridad por una situación de violencia indiscriminada en contextos de conflictos armados. Es decir, guerra. Miedo, esta persona no es particularmente perseguida por problemas vinculados a las causas que vimos, sino que tiene miedo que sus
producir un daño grave de este tipo. Se está acoplando ahora. Alguien con el micrófono abierto. ¿Sí? ¿Puedes cerrar? Se escucha la voz. Vale. Entonces, ejemplos de personas que pueden recibir protección subsidiaria. Quizás las personas de Ucrania podrían recibir, si no se hubiera previsto la protección temporal, este tipo de protección, ¿sí? Porque ellos huyen, no porque se los persiga de manera particular o individual, sino porque su vida corre peligro en un contexto de violencia general, ¿sí? También a las personas que vienen de Mali, de algunas zonas de Mali, actualmente se les da esta protección. Es también la que se le dio a las personas que huían de Siria en su momento, o República Democrática del Congo. Es decir que generalmente para personas que vienen de zonas en conflicto. Bueno, entonces aquí tenemos la residencia, el Estatuto de Protección Subsidiaria. Y por último, tenemos la residencia por razones humanitarias. Esta residencia no está regulada en la ley de asilo, solamente la ley de asilo la nombra y remite al reglamento de la ley de extranjería. Bueno, la ley de extranjería en general, y se regula en el reglamento de la ley de extranjería, en el artículo 125, que habla de la residencia temporal por razones de protección internacional. Tampoco nos indica la ley qué es o cuándo debe darse, porque dice que es por razones humanitarias distintas a las previstas para la protección subsidiaria. Entonces tiene una definición negativa. En la práctica se da para aquellas personas que, si bien no reúnen los requisitos ni para ser refugiadas ni para la protección subsidiaria, sí por una cuestión de humanidad se considera que procede autorizarles la residencia en España. Por ejemplo, personas que tienen una edad muy avanzada o que tienen una enfermedad grave, o en general se dio para las personas de Venezuela. Actualmente las personas venezolanas reciben este tipo de protección, que es protección internacional. ¿Sí? Como les decía al principio, cuando una persona aquí en España va y pide asilo, no pide concretamente uno de estos tipos, pide el tipo que corresponda según su situación particular. Entonces, el Estado tiene la tarea de analizar su caso y determinar si le corresponde el asilo o estatuto de refugiado, si le corresponde protección subsidiaria, residencia por razón humanitaria o una denegación. ¿Sí? La persona pide y ya se le dará el tipo de protección que corresponde. ¿Qué diferencia de efectos prácticos? Tanto el estatuto de refugiado como la protección subsidiaria otorga una residencia, es decir, el derecho a vivir aquí en España por tiempo indefinido. Se les da una tarjeta, una TIE de 5 años que tienen que ir renovando, pero en principio no hay un plazo concreto en que se vence esa residencia. ¿Cuándo se va a revocar o cesar esa residencia? Cuando cese el motivo por el cual se le concedió. Pero para eso es necesario que el Ministerio del Interior inicie un procedimiento de revocación y hasta ahora no se ha hecho. La residencia por razón humanitaria, en cambio, es por 1 año y en principio se prorroga automáticamente. Por ejemplo, en el caso de las personas venezolanas, la tienen concedida y al año tienen que ir a renovar la tarjeta, la TIE, pero la residencia se va automáticamente renovando. Entonces, a efectos prácticos es esa, los primeros 2, 5 años, la TIE de 5 años y la residencia por razón humanitaria de 1 año. Vale, aquí, un minutito. ¿Se entiende por ahora todo? Es un poco técnico, un poco aburrido, pero la práctica no lo es. Luego el PowerPoint nos lo pasaremos, ¿eh? Sí, pero todo lo que voy diciendo está aquí, pero no se pierde nada, no se preocupe. Bueno, y ahora vamos a hablar de la protección temporal, del cuarto tipo de protección internacional, que es el que se aplicará ahora, o que se está aplicando, para brindar auxilio a las personas que vienen de Ucrania. ¿Qué es la protección temporal? Es un tipo de protección internacional que está pensado para responder de manera ágil y rápida a la llegada de un gran número de personas a las fronteras de la Unión Europea. Intentando que no tengan que ir por el procedimiento individual de asilo, sino que se trata de un estatuto colectivo, es decir, se concede a un determinado grupo de personas y por un tiempo limitado, porque dura el tiempo que esas personas no puedan regresar a su país, porque generalmente se da por situación de conflicto, ¿no? de guerra en el país de origen. Entonces está pensada como una respuesta
rápida y temporal para afrontar la llegada de un gran número de personas a la Unión Europea. Fue creada precisamente después de una situación así. Después de las guerras yugoslavas, comenzó en la Unión Europea a barajarse, ¿no?, este tipo de protección, más ágil, más rápida. Como les decía antes, la normativa no es nueva, no es que se ha dictado una directiva, ni se ha dictado un reglamento, sino que esta normativa ya tiene 20 años. La directiva es del año 2001 y el reglamento español es del año 2003. Sucede que nunca antes había decidido aplicarse, porque implica también una decisión política del Consejo de la Unión Europea o del Consejo de Ministros aquí. Como les decía anteriormente, no sé si quieren que se lo repita, pero por si quieren tomar nota, es la Directiva 2001/55 y el Real Decreto 1325 del 2003. ¿Qué es lo que otorga? Un derecho a residir en España, a vivir aquí legalmente, con acceso al mercado de trabajo, tanto para trabajar por cuenta propia como por cuenta ajena. También implica el acceso a la educación, a la asistencia médica y, en caso de necesidad, a los servicios sociales básicos. Yo tengo aquí la definición. Y tengo aquí un mapita del tiempo, que no lo van a poder ver, pero yo se los voy a contar. Las fases, cómo se ha dado en estos días el reconocimiento de esta protección para las personas que vienen de Ucrania. El 24 de febrero comenzó el desplazamiento masivo de personas porque comenzó la invasión rusa a Ucrania, entonces comenzaron las personas a salir, ¿no?, a moverse dentro de Ucrania y a salir fuera de la frontera. Ya antes de esta fecha, antes del 24 de febrero, había cerca de 800.000 personas, más de 800.000 personas desplazadas dentro de Ucrania. El conflicto ya lleva sus años. Entonces, 24 de febrero comienza el desplazamiento forzado. El 2 de marzo, la Comisión Europea propone que se aplique la directiva. El 2 de marzo. Siempre es necesario que la Comisión Europea lo proponga, por eso lo hizo. Lo propone el Consejo de la Unión Europea, que tomó la decisión 2002/382 de Declaración General de Protección Colectiva. Es decir, el Consejo de la Unión Europea decide que, en este caso concreto se va a aplicar esta directiva. Si no está esta decisión del Consejo, no se puede aplicar. Lo pueden hacer los países individualmente, pero a nivel europeo se ha tomado la decisión esta vez y por lo tanto el Consejo tomó esta decisión. Vamos a ver que, bueno, no lo vamos a ver, porque vamos a pasar directamente a las personas beneficiarias, pero el Consejo de la Unión Europea tiene la función de, primero, constatar que existe, o declarar que existe una afluencia masiva de personas a la Unión Europea. Es decir, dice, vale, está llegando muchísima gente a las fronteras de la Unión Europea, que justifica la aplicación de esta directiva. También determina a qué personas se va a proteger y a partir de qué fecha. Y así lo dispuso, vamos a ver ahora. El Consejo de la Unión Europea, o sea que a nivel europeo, se ha tomado la decisión de que ciertos grupos sí o sí tienen que estar protegidos. Y otros grupos de personas pueden recibir protección si así lo deciden los países miembros. Y vamos a ver que España ha tomado una decisión bastante generosa o amplia, incluyendo otros colectivos que no están comprendidos dentro de esta decisión del Consejo. El 4 de marzo, entonces, la decisión del Consejo. El 9 de marzo, España dictó dos órdenes ministeriales, la 169 y la 170, el Ministerio de la Presidencia. La 169 detalla un poquito más el procedimiento para pedir protección internacional y la 170 amplía las personas que pueden ser beneficiarias de esta protección en relación a la decisión del Consejo de la Unión Europea. ¿Se entiende? ¿Seguro? Bueno. Entonces, el 9 de marzo se dictan estas dos órdenes ministeriales. Y el 10 de marzo, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras dicta una instrucción, es decir, el Ministerio del Interior dicta una instrucción, la 2/2022, para dar aún más detalles de cómo debe ser este procedimiento, es decir, cómo las personas individuales que lleguen de Ucrania pueden pedir protección temporal. ¿Sí?
La duración de la protección temporal se ha decidido por la Unión Europea a partir del 24 de febrero del 2022. Y es por un año, ¿sí? Aunque si la situación se mantiene, puede prorrogarse por otro año y por otro más hasta los 3 años. ¿Sí? Entonces, para tener una idea, en principio es por 3 años. Luego puede haber acceso a otro tipo de residencia de protección internacional o de extranjería, pero esta protección temporal tiene ese plazo concreto de los 3 años. Bueno, vamos a ver aquí. ¿Quién puede pedir protección internacional? Es decir, ¿qué persona puede hoy solicitar este tipo concreto de protección internacional? Independientemente que también pueda pedir otra. Yo los he dividido aquí en el gráfico entre personas que han huido de Ucrania a partir del 24 de febrero y personas que estaban en España antes del 24 de febrero. Se puede distinguir así. Las personas que han salido a partir del 24 de febrero de Ucrania y que pueden pedir protección temporal en España son los ucranianos y sus familias residentes en Ucrania, y esta va a ser la regla general, personas que tienen o tenían protección internacional en Ucrania y también residían allí, y sus familiares ya han tenido que salir. Por ejemplo, una persona que había tenido estatuto de refugiado o protección subsidiaria y estaba siendo protegida por Ucrania y ha tenido que salir. Y también extranjeros que residían en Ucrania hasta el 24 de febrero y que se han desplazado también de manera forzada por los hechos que conocemos. Incluso personas que tenían residencia temporal. Y aquí hay una diferencia porque España ha incluido también a los residentes temporales en Ucrania. La directiva solamente, o la decisión del Consejo de la Unión Europea, solamente hacía referencia a residentes permanentes. También aquellas personas que hayan tenido residencia temporal en Ucrania pueden recibir este tipo de protección. Y dice en la orden ministerial, siempre y cuando no puedan regresar a sus países de origen de manera segura y duradera. Es decir, siempre y cuando no sea razonable exigirle a esa persona que regrese a su país. Lo cual, en el marco de este procedimiento tan cortito, no sé si va a llegar a evaluarse, ¿no? Porque es un requisito que hay que probar. Y también sus familiares, es decir, ucranianos y sus familiares residentes en Ucrania. Refugiados y sus familiares, todos residentes en Ucrania. Y extranjeros residentes en Ucrania, tanto temporales como permanentes. ¿Sí? Y sus familiares. Estas personas que salieron a partir del 24 de febrero. ¿Qué pasa con los que ya estaban aquí en España antes del 24 de febrero? También se incluye a quienes, a personas nacionales ucranianas que estaban aquí, por ejemplo, porque habían venido a hacer negocios o estaban como turistas o estudiando, es decir, que tenían un derecho de estancia, y también ucranianos que estaban aquí, nacionales ucranianos que estaban aquí, antes del 24 en situación irregular. Para las personas que tenían un derecho de estancia, se incluye también a sus familiares. En cambio, para ucranianos en situación irregular, no se incluye a los familiares si no cumplen esos mismos requisitos. Es un poco lío, son un montón de colectivos, y después en el caso práctico siempre surge, ¿no? Esta persona que vive aquí, tenía mucho tiempo, pero está casado con otra persona de otra nacionalidad, estaba aquí antes o vino después, pues es una casuística bastante complicada. Pero creo que el resumen es este. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Martín? ¿Seguro? Vale, ok. Si tienen dudas, pueden preguntar. Estos son entonces las personas que pueden ser beneficiarias de esta protección. ¿Dónde y cómo se pide este tipo de protección temporal? Tanto el Real Decreto 1325 como las órdenes ministeriales y ahora la instrucción han previsto que se pida a través de un procedimiento administrativo iniciado a instancia del interesado. Es decir, un procedimiento administrativo regido por las normas del procedimiento administrativo común y estas concretas. ¿Sí? Es decir, que la persona cada persona que quiera esta protección se lo tiene que pedir al Estado y el Estado ya luego le contesta que es por sí o por no.
Este procedimiento además se inicia con la comparecencia personal del interesado ante la policía. ¿Ante qué policía? Pues bueno, aquí las órdenes ministeriales habla de la Dirección General de la Policía, centros de acogida, recepción y derivación del Ministerio de Inclusión o comisarías que se habiliten. Es decir, Policía Nacional, estos centros de acogida, recepción y derivación son unos centros especiales que se han creado y no sé si se van a crear más, pero en Madrid, en Pozuelo de Alarcón, creo que en Torrevieja, en Barcelona, son unos centros específicos donde se va a asumir esta función. Y según la instrucción 2 del 2022, la solicitud se debe presentar en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, de cada provincia, la brigada, y en centros de acogida especiales. Lamentablemente todavía aquí en Murcia no sabemos dónde se pide, porque el procedimiento se ha ido concretando en diferentes provincias, pero aquí en Murcia hasta ahora a la tarde todavía no sabíamos dónde. Es cierto que se dice, pero todavía no lo podemos confirmar, se dice que se va a tramitar en la brigada de policía que está en Murcia, en Sangonera la Verde, ¿sí? Que es una brigada que tiene su edificio en Sangonera. Parece ser, pero esto lo comento sin que ustedes lo puedan contar como cierto para las personas ucranianas, porque tampoco tenemos la confirmación oficial. Pero en principio parece ser que se atenderá ahí sin cita previa y que la policía va a hacer todo el trámite directamente con las personas que se presenten. Y luego cada persona regresará a su domicilio y parece ser también que luego le van a emitir la TIE, pero que la TIE sí va a poder ser diligenciada en Cartagena, en Lorca. Pero bueno, todo esto está por verse todavía. Muy segura, o sea, es prácticamente seguro que en un par de días como mucho ya se conocerá el procedimiento completo. Pero bueno, todo esto es nuevo. Hasta la semana pasada, la primera charla que di, todo esto no se sabía nada. O sea que era más incompleta que esto todavía. Vale, ¿qué es lo que tiene que llevar la persona que vaya a pedir protección temporal? Y tiene que llevar los documentos que prueban quién es, su identidad, su nacionalidad, el viaje que ha hecho. Si tiene pasaporte, el pasaporte. Se va a escanear la hoja en la que salgan sus datos y todas aquellas donde haya también algún sello. Si tiene algún documento de su viaje, no lo tire, que también lo lleve. Un pasaje, lo que haya pagado, un ticket de bus, lo que sea, lo que pueda probar que ha salido a partir del 24 de febrero de Ucrania. Si no tiene nada, pues nada, porque hay muchas personas también que hacen viajes en coches particulares. Filiación, si hay personas que van con familiares, los documentos que tengan que prueben que realmente son sus familiares. Y en general todos los documentos que hayan traído de Ucrania y ya la policía que le pedirá el que considere conveniente o necesario. Además, en ese momento conviene también llevar un domicilio, anotado un domicilio. No necesariamente en el empadronamiento, porque muchos no se van a poder empadronar todavía o no lo habrán hecho, pero sí un domicilio a efectos de notificación. Y también tendrían que comunicar un número de teléfono, preferentemente español, y una dirección de correo electrónico. Se intenta o se pretende que la notificación sea electrónica y por eso le piden también el consentimiento para notificación electrónica, en principio por el correo electrónico. Pero lo estamos por ver porque como todavía no se ha hecho aquí en Murcia, no sabemos. Entonces, la persona, personalmente, ante la policía, con sus documentos. Así es como se inicia el procedimiento. Y luego tenemos aquí una línea de tiempo que resume un poquito cómo sería este procedimiento. Primero, como dice ahí, la comparecencia a la policía. La policía lo que va a hacer es tomarle las huellas dactilares. Según dice la instrucción, se le va a tomar una foto por la misma policía. Escuchamos en estos días que tenían que llevar una foto, no lo sabemos todavía aquí en Murcia, pero la instrucción dice que la policía científica le tomará las huellas dactilares y también una foto. Y se le va a emitir en ese mismo momento un documento que ahora se los voy a mostrar porque lo tengo aquí también, con un número de NIE. Ese documento es un resguardo, es decir, es una hojita
con su foto, con su huella, con sus datos personales, con una fecha de vencimiento de 1 año, a partir del momento de la expedición, que prueba quién es esa persona aquí en España y qué derecho tiene, que está esperando, en realidad, la resolución de su solicitud de protección temporal, porque ese documento es provisorio, es hasta que tenga otro documento. Aunque al principio, cuando vimos que decía 1 año, pues no sabíamos o sea, todavía nos estamos preguntando si le van a emitir una TIE o si ese documento va a durar 1 año. Que esperemos que no dure 1 año, porque normalmente estos documentos, que son hojitas blancas y muy blanditas, tampoco generan mucha confianza luego a las personas que tienen que agilizar trámites con ellos. Entonces, ¿quién tramita esto? La solicitud de protección temporal no se resuelve por la policía, sino que va hacia Madrid, a una oficina que hay allá, que se llama Oficina de Asilo y Refugio, OAR. Esta oficina tramita todas las solicitudes de asilo que se presentan en España. Se supone también que va a ser una tramitación muy rápida. El Real Decreto habla de tramitación de urgencia e incluso de 24 horas. Establece que tiene que resolverse en 24 horas. Lo que también aquí al público le genera un poco de risa, y a mí también me la provocó en su momento. Es muy optimista, un plazo muy optimista, porque además se dispone por el Real Decreto que la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio tiene que también dar su opinión sobre el caso. La Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, que le decimos CIAR, es una reunión de representantes de los ministerios, de diferentes ministerios, que ratifica la decisión del instructor en la OAR, para que luego esa decisión sea finalmente adoptada por el ministro del Interior. Es decir, es el ministro del Interior quien concede la protección internacional, del tipo que sea. ¿Sí? Pero bueno, ya se han visto algunas resoluciones, o por lo menos yo tengo una aquí, no sé si es real, pero se parece mucho a las reales. Entonces vamos a verla aquí. Se supone que también se va a priorizar la notificación electrónica. A ver si. Allí les he puesto a las personas que están por internet, en casa, les he puesto también una hojita, la hojita que sería el resguardo del que les hablaba recién, ¿sí? Que tiene el vencimiento de 1 año y tiene todos los datos personales. En el caso de ser menor de edad, también del tutor o la persona que acompaña, en el que se consiente la notificación electrónica, etc. Cada miembro de la familia, inclusive los menores de edad, tienen cada uno un documento como este. Y luego les he puesto también aquí la imagen de un modelo de lo que sería una resolución. Así son las resoluciones también de asilo. Una resolución administrativa donde se concede o se deniega. En este caso no se analiza mucho el caso de fondo, el caso concreto. Es probable que las resoluciones sean, en su gran mayoría, así. Es la policía la que, cuando toma la huella, también corrobora los antecedentes penales en su caso, según la base de datos SITE, que se llama, del sistema de análisis de huellas dactilares. Bueno, y a ver. Vale. Y aquí les he puesto 2 enlaces con información, o sea, 2 enlaces donde pueden encontrar más información, porque a nosotros todavía nos falta información, es decir, no podemos decirle hoy en día dónde se va a tramitar y cómo tienen que ir. Entonces, en la página de extranjería, que es www.extranjeriamurcia.com, o en la página del Ministerio de Inclusión, www.inclusion.gov.es, pueden encontrar más información. Pero bueno, la concreta de Murcia, en la primera página web, ¿no? La de Extranjería Murcia. Pero como les decía, es probable que se tramite, o que esta información ya la tengamos en un par de días, y cuando lo sepamos, también lo vamos a comunicar al colegio para que lo pueda informar. Entonces, ese es el procedimiento de protección temporal. La protección temporal y la protección, el otro tipo de protección en el Estatuto de Refugiado, protección subsidiaria, residencia por razón humanitaria, son compatibles. Es decir, que una persona puede tener protección temporal o haber pedido protección temporal y al mismo tiempo considerar que reúne los otros requisitos de persona refugiada.
y podría entonces también pedir asilo. No sabemos cómo se va a llevar a cabo esto en la práctica y si las comisarías van a poner alguna traba para pedir las dos cosas al mismo tiempo, pero teóricamente en la ley son compatibles. A ver. Vale. ¿Vamos bien de tiempo? ¿Una hora? Sí. Uy, vamos rapidísimo. He hablado muy rápido. Espero que le esté quedando claro. Bueno, a mí me gustaría, podemos hacer preguntas si quieren sobre protección temporal ahora, si tuvieran alguna pregunta, porque luego me gustaría darles un resumen de lo que es el procedimiento de asilo general, ¿no? Porque más allá de que aquí la mayoría de las personas vienen por el tema de Ucrania, es cierto que este procedimiento de protección temporal va a ser muy simple, muy ágil y muy rápido. En principio la persona llega, la policía se encarga de todo y enseguida le notifican la resolución y luego solo va a tener que ir, en su caso, a extranjería a renovar la documentación. No es un procedimiento tampoco tan complicado. Pero bueno, sí me gustaría que, ya que hemos visto qué tipo de protección internacional existen, también conozcan el procedimiento de asilo general. ¿Sí? ¿Les parece bien? Entonces, no sé si alguien en casa o aquí presente tiene alguna pregunta sobre esto concreto de la protección internacional para personas ucranianas. Las preguntas no surgen aquí. Yo Laura, sí. ¿Hay alguna? No, normalmente indica que quien sí. quiera hacer una pregunta que marque la mano, que levante la mano. O sea, hay una manito por si alguien quiere preguntar. Puede preguntar verbalmente o a través del chat. No. Yo te quería preguntar por la documentación. O sea, si hay gente que, o sea, a lo mejor llevan su pasaporte o han conseguido su pasaporte, pero es que yo recuerdo, por ejemplo, aquí en el terremoto, para tramitar muchos temas de las subvenciones y demás, uno de los problemas que teníamos es que mucha gente no podía acceder a su vivienda porque se había caído y no podían acceder a documentación, a escritura para acreditar que era el propietario de la vivienda, por ejemplo. Luego ya se fueron solucionando y demás. En este caso me pongo en su lugar y entiendo que habrán salido de su país con lo opuesto, con lo que hayan podido salir porque estaban tirando bombas y habrán salido. Entonces algunos tendrán, a lo mejor algunos sí llevan pasaporte y demás, pero se pueden dar casos con escasez de documentación. ¿Ahí cómo se puede hacer? ¿Con la embajada o los consulados de Ucrania aquí en España, que entiendo que están funcionando, o qué es lo que recomendáis en ese caso? Están funcionando, sí, el consulado en principio. Lo que pasa es que en materia de protección internacional en general existe el principio que rige todo el procedimiento de asilo, que es que se supone que una persona que se va de su país porque huye de su país en circunstancias extremas, no trae documentos que prueben quién es, lo que le ha pasado, como regla general. Entonces, bastan indicios suficientes para probar, o sea, el nivel de prueba es muy mínimo para poder reconocer a esa persona como quien dice ser y como persona que le pasó lo que dice que le pasó. No sé si me enredo un poco. Es decir, que bastan indicios suficientes. En este caso no hace falta llamar al consulado, tratar de tramitar por pasaporte, porque quizás en este momento eso es imposible. Entonces, sí es cierto que las personas que hemos ido atendiendo estos días, la gran mayoría tenía la documentación, porque creo que se ha podido un poco ir viendo y la mayoría algo trae, ya sea DNI, el pasaporte, un libro, cualquier documento oficial de Ucrania donde contenga su nombre, o sea, cualquier documento que haya traído. Como regla general, la policía va a aceptar que esa persona es quien dice ser y le tomará las huellas para comparar en su caso y ver si su identidad consta también en esa base de datos, porque hay base de datos de huellas dactilares que le ayudan a la policía a ver si esa persona, a comprobar si esa persona es quien dice ser. Tengo aquí la instrucción, que es el sistema automático de identificación dactilar de Interpol. Es decir, que ellos ahí consultan, ¿no?, la identidad de la persona. No sé si todas las personas saldrán ahí, pero que no se preocupen esas personas que no tengan el documento, que basta con que ellos vayan y hagan su declaración a la policía. Ya si luego la oficina de asilo duda que esa persona es quien dice ser, se prevé también la posibilidad de hacer una entrevista personal en la OAR, en la oficina, pero es excepcional, no como en el procedimiento de asilo que siempre se hace. Entonces es cuestión de prueba, y la prueba exigida es mínima.
Entiendo en este caso que valdría la prueba, por ejemplo, del interrogatorio de testigos. Y te lo digo porque muchas de estas personas vienen o con familiares aquí porque tienen familiares aquí o porque trabajan con empresas de aquí. El otro día los que venían aquí al colegio trabajaban con una empresa de Lorca, o sea, era su abogada en Ucrania de esta empresa de Lorca y otra compañera de ella y demás. Es decir, que sí hay aquí unos testigos, de hecho vino una ucraniana con ellos que trabaja aquí en Lorca y que hizo de intérprete. Entiendo que esa prueba podrá valer, la de que haya alguien que pueda dar testimonio de quién es o de que viene de Ucrania, por lo menos. Sí, se aplica en general todas las reglas de prueba del procedimiento administrativo común. O sea, que toda prueba es válida si tiene la capacidad, ¿no?, de probar, de acreditar la situación. Pero que no creo, luego iremos viendo en la práctica, pero no creo que se exija más allá de la declaración de la persona, en un principio por lo menos. Generalmente cuando se pretende denegar el asilo es cuando se resalta que la persona no ha traído su pasaporte y por ende no probó su nacionalidad ni su identidad, pero eso es cuando se pretende o cuando no se quiere conceder, ¿no? Cuando no creo que sea ahora el caso. Vale. Sí. ¿Más de, por ejemplo, antecedentes penales en tu país? ¿Podrías suponer que denegarse la residencia temporal aquí? No, no. La misma directiva y luego el reglamento de la Unión Europea, el reglamento español, sí prevén casos de denegación. Y a ver si lo encuentro aquí porque no me lo sé de memoria, pero prevén denegación para delitos graves, ¿sí? Que pongan en riesgo el orden público o delitos contra la paz. Es una situación muy excepcional, ¿sí? No es como una residencia común de extranjería, que cualquier antecedente penal en tu país de origen ya puede dar lugar a la denegación. Son unos delitos muy concretos y particularmente graves, que en general impiden cualquier tipo de protección internacional. Lo que pasa es que también el trámite va a ser muy rápido. Se supone que esos antecedentes, por lo menos en un principio, los va a conocer a través de la comprobación en este sistema de huellas. Luego iremos viendo si empiezan denegaciones por otros delitos menos graves y entonces en ese caso se podría utilizar este Real Decreto y esta directiva para analizar si esa denegación es correcta o si se ha excedido, porque no se trata realmente de un delito grave. Le voy a decir al menos el artículo en el que está. ¿Por qué? Denegación, artículo 12 del Real Decreto, ¿sí? Cuando existan motivos justificados para considerar que la persona cometió un delito contra la paz, un crimen de guerra, un crimen contra la humanidad o un delito común grave fuera del Estado, fuera de España, ¿sí? Entonces, para casos de delitos graves. Entonces, en ese caso, no procede la protección. Vale. Al igual que una resolución de asilo, se recurre tanto, es recurrible tanto por recurso de reposición, o sea, por un recurso administrativo de reposición, sí, ante el mismo Ministerio del Interior, o directamente o después del de reposición, con un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional. Sí, que es quien tiene la competencia en esta materia. ¿Sí? ¿Me las quieres leer? Sí, claro. La compañera Urbana le pregunta si conocemos alguna estadística de personas que han llegado a domicilio y cuál ha sido el destino de la comunidad autónoma. ¿El destino de la comunidad autónoma? No. Ah, ¿dónde se han? Vale. Lo siento, pero esa pregunta no tengo respuesta. No sé si Maritín, ¿tú sabes? Han llegado, como llegar han llegado. De hecho, estas 2 semanas hemos estado haciendo atención todas las mañanas y toda la mañana ha ido llegando gente. La gran mayoría está con sus familias por ahora. Ahora les voy a explicar un poquito el procedimiento de acogida, en qué consiste el sistema de acogida en el que yo trabajo, pero no sabría decir cuánta gente ha llegado, la verdad que no manejo este dato. Lo siento. No sé si alguien lo conoce. ¿Se podría realizar este trámite para los ciudadanos rusos que no estén de acuerdo con lo que está ocurriendo y que estén amenazados con la orden de emergencia? Siempre y cuando cumplan algunos de los requisitos de estos grupos, es decir, siempre y cuando puedan quedar comprendidos en estos grupos. No hay problema si son personas rusas, de nacionalidad rusa. Recuerden que se incluye a extranjeros,
¿sí? En este caso seríamos bien asilo, ¿no? Al final se me está generando el conflicto de que estaría huyendo de Rusia. Depende si la persona está huyendo de Rusia o está huyendo de Ucrania, ¿sí? La protección temporal es para quienes huyan de Ucrania. Entonces puede, por ejemplo, y de hecho sucede muchísimo, que una persona de nacionalidad rusa vive en Ucrania y tiene residencia en Ucrania. Entonces, si vive en Ucrania y sale de Ucrania por la guerra, recibe protección temporal. Si está en otro supuesto, puede recibir otro tipo de protección. Pero sí, no hay ningún problema. Las personas, han salido en realidad refugiados ahí en todo sitio, incluso en Rusia, es decir, hay creo que 150.000 personas que han cruzado la frontera para el lado de Rusia. La sociedad de Ucrania es una sociedad que tiene mucho vínculo con, los nacionales rusos, con los nacionales ucranianos. De hecho, vienen también aquí familias que nos han comentado que los padres son ucranianos y los niños rusos o al revés. O sea que seguramente se van a dar muchos casos de ese tipo también. Luego viene otra pregunta. ¿A los ciudadanos del Estado de la Nación de Crimea se les considerará los efectos de asilo en España como nacionales ucranianos? Depende de cómo ellos se presenten también. Si han venido aquí y manifiestan ser ucranianos. Lo que pasa es que este caso concreto, pues habría que verlo y habría que estudiarlo, a ver qué documentación trae esa persona, porque huye. Así en general no lo puedo saber. Como una pregunta muy específica y no lo puedo saber. Pero en general sí hemos tenido personas que han venido de toda la zona del Donbass y de la zona este y sur de Ucrania durante todos estos años. ¿Mm? Solo que hasta la fecha se les denegaba el asilo a prácticamente todos. ¿Y alguna, Elvira? No, si luego van llegando, pues vale. ¿Mm? Nos va a hacer el favor. Gracias. A ver si avanza la página aquí. No sé si es que avanza lenta o es que viene. Aquí. Un minutito que estamos tratando de hacer avanzar esto. Bueno, parece que se nos ha quedado congelado la presentación. ¿Sí? Bueno, ahí viene el técnico. De todas formas, mientras viene el técnico, les voy contando que existe para aquellas personas que vengan de Ucrania y que no tengan medios económicos o que vienen y que se alojan en primera instancia con conocidos o con familiares, pero que luego esos conocidos o familiares no pueden seguir apoyándolos aquí, existe un programa de ayudas que no es del Ministerio del Interior, que es el encargado de todo el procedimiento de asilo, sino que es el Ministerio de Inclusión. Este programa de ayuda se gestiona por diferentes organismos del Estado y también aquí en Murcia por entidades del tercer sector como CEPAIN, Cruz Roja, ACCEN, Murcia Acoge, y bueno, a lo mejor me olvido de alguna más. Son ONGs que se encargan de hacer realidad toda esta acogida que se prevé para las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional. ¿Qué implica esto? Que la persona que no tenga medios económicos puede pedir entrar a este programa. Y entonces, si entra a este programa, se le asigna se le brinda un alojamiento. En el caso de... Sí, no sé si ha congelado aquí el ¿quieres lo podemos cargar otra vez? Sí, yo creo que cargarlo. Vale. Entonces, como les decía, ya seguimos. Vale, ahí está, perfecto. ¿La cámara? Sí, voy. Vale. ¿Cómo? A ver. ¿A qué? ¿A esto?
Ahí está, ahora sí se escucha, ¿no? Vale, ok. Lo siento, estamos aprendiendo de la tecnología todos los días. Entonces, lo que venía diciendo, que una persona que no tiene medios económicos para subsistir ahora, porque ha pedido protección internacional, pero no dispone de ayuda de familiares o la ayuda que dispone no es suficiente, si bien va a poder trabajar, porque como les decía, la autorización para trabajar es automática desde el momento en que se concede la protección temporal, puede que mientras tanto requiera ayuda, más teniendo en cuenta que muchas familias son mujeres solas con niños. Entonces, puede dirigirse a una de las entidades que gestiona este sistema de acogida de protección internacional, como en la entidad en la que yo trabajo, que es Cruz Roja, CEPAIN y otras más, ¿para qué? Para ver satisfechas estas necesidades. ¿Qué necesidades? La vivienda, por ejemplo. Se le va a asignar entonces una vivienda a esa persona, a esa familia. La vivienda en principio se prioriza que sea cercana al sitio donde tiene su red social de apoyo, pero puede también que no sea en la ciudad de Lorca o en la ciudad de Murcia, o sino que sea en otra zona de España que tenga alojamiento, ¿sí? También se incluye la alimentación, la vestimenta y el acceso a la asistencia social, jurídica y psicológica. También a la formación para el empleo y al aprendizaje del idioma español. Entonces, todas estas ayudas duran el tiempo que dura el programa que nosotros le llamamos, que en principio es de 1 año y medio. No sabemos concretamente si se va a extender o no, porque la protección temporal es de 3 años, pero bueno, por ahora sabemos que en principio es por 1 año y medio. Y sabemos también que la persona, al tener acceso al mercado de trabajo, una vez que se va independizando y se va integrando en la sociedad, pues va dejando de necesitar estas ayudas y ya inicia un procedimiento o un camino más autónomo de integración. A ver si... Ay, sí, funciona. Vale, ¿qué tienen que hacer para acceder a este sistema? Tienen que dirigirse a la entidad que gestiona lo que se llama la primera acogida. Es decir, que por primera vez escucha a la persona que tiene esta necesidad y la deriva a quien corresponda. Que en Murcia es ACCEM, una asociación que se llama ACCEM, A-C-C-E-M. En la ciudad de Murcia está en la calle Ricardo Gil número 5 y en Cartagena en Ciudadela número 17. ¿Aquí en Maripini no hay primera acogida en Lorca? No. No. Claro, si viene la persona, si la persona va a Cruz Roja, por ejemplo, esta semana lo que hemos estado haciendo es derivación a ACCEM, pero en realidad tienen que ir directamente a esta asociación, que está en Murcia y en Cartagena. Sí. Solamente tiene lo que se llama primera acogida, ACCEM. No es necesario llevar el resguardo por la situación de emergencia. Luego sí hay que aportar el resguardo de que se ha solicitado protección temporal, pero en una primera instancia se puede acceder al programa sin necesidad de ese documento, solamente con los documentos personales. ¿Sí? Sí, es que nosotros no estamos viendo tu diapositiva. ¿No están viendo? Ah, bueno. Bueno, como yo todo lo que tengo escrito lo tengo también, lo cuento ahora, así que no hay problema. Bueno, seguimos hablando. A ver, entonces, para entrar, acceden a todo este tema de la acogida, pero es totalmente diferente al procedimiento, ¿sí? Una persona puede acceder al sistema de acogida y beneficiarse de las ayudas, o puede que no lo haga y sin embargo también se beneficiaría de protección temporal u otro tipo de protección. Por ejemplo, Laura, para el tema de las ayudas de vivienda, el otro día nos mandaban de una de las empresas estas que de Lorquinas que está trayendo gente de Ucrania a sus trabajadores de allí y nos planteaban que si teníamos conocimiento de viviendas en alquiler y demás, que querían alquilar una vivienda para familias que estaban viniendo y demás, que no nos preocupáramos, que os respondería la empresa o las familias podían pagar y demás. Pero bueno, en ese caso ellos podían resolverlo. Si alguna de estas familias llegara, pero no tuviera medios para pagar esa ayuda, pero sí que aquí gente que le encontraba algunas viviendas en alquiler, ¿hay también algún tipo de ayudas para eso? ¿Para que puedan recibir el dinero para el alquiler? ¿Por? Sí. Sí.
Sí, porque la ayuda de alquiler es en los dispositivos que ya tienen previstos estas entidades. Ahora, por ejemplo, un dispositivo que se ha habilitado de emergencia ahora es, por ejemplo, un hotel con pensión completa. Es temporal, porque se busca que estas personas dejen de estar en ese sitio y pasen a estar en una vivienda alquilada por la ONG, y luego en una segunda fase, que ya es para eso es necesario que pasen varios meses, o sea, el régimen general de asilo es que una vez que la persona pasa a la segunda fase, sí se le comienza a dar ayuda para que alquile en su propio nombre, pero siempre en el marco del programa. Y la primera etapa de este programa siempre es una vivienda de acogida. ¿Sí? Obviamente la persona tiene capacidad para contratar y todo lo que sea en el ámbito del derecho privado lo puede hacer. La ayuda es, como dice Maripini, a través de servicios sociales, si es solo para alquilar. Si es verdad que en Cruz Roja, por ejemplo, si la persona no forma parte de este programa, pero sí tiene necesidad de alimentos, de vestimenta y demás, sí se puede acercar a la ONG y pedir únicamente este tipo de ayudas. No necesita toda la ayuda, pero el de alquiler concretamente tiene que causarse por servicios sociales, que al final muchas veces derivan al final en Cruz Roja. Servicios sociales de cada municipio, sí, o sea, los servicios sociales municipales. Sí, y que luego tienen sus unidades de trabajo social por barrio, por zona. Bueno, se ve ahora. Ah, claro. Sí, ¿Cómo? sí. ¿Los hoteles qué? Los hoteles son ofrecidos algunos últimos veces pagando un importe menor, pero aquí los cargos son más altos. Superior. Sí, nos ha pasado o nos ha llegado mucha gente que tiene la necesidad de vivienda en principio cubierta, o por lo menos por ahora, pero sí es verdad que tiene otras necesidades, ¿no? Sobre todo porque los familiares que llegan no pueden hacerse cargo de toda la familia, ¿no? De los gastos de toda la familia. Bueno, a ver. ¿Pedro se ve ahora la diapositiva? ¿Sí? Esto es lo que tenemos. ¿Sí? Ahora van en la 33 de procedimiento de asilo. Vale. Entonces queda claro la situación de las personas que vienen de Ucrania, ¿sí? Qué es lo que tienen que hacer a nivel administrativo y qué es lo que pueden hacer a nivel social. ¿Sí? Si tienen cualquier duda, me lo comentan y mi compañera aquí presente me la lee. Y ahora, sin ánimo de que se cansen mucho, pero creo que sí es importante y que sería súper interesante que también se vayan con una idea, les voy a contar un poquito sobre el procedimiento de asilo. Procedimiento de protección temporal específico para ucranianos. Procedimiento de asilo para cualquier persona que necesite que España le brinde protección porque su propio país no se la puede o no se la quiere brindar, según las definiciones que vimos recién. El procedimiento de asilo también es un procedimiento administrativo, que también se inicia a solicitud del interesado. ¿Sí? Es un procedimiento un poquito más largo, bastante más largo que el procedimiento de protección temporal. De hecho, me llamaba mucho la atención porque digo, yo tengo personas ucranianas que están esperando la respuesta al asilo hace 4 años, 5 años. ¿No? ¿Qué diferencia entre un procedimiento y el otro? Es abismal. El procedimiento de asilo es mucho más pesado, es más largo porque se tramita por la misma oficina de asilo, pero esta oficina diligencia las solicitudes de asilo de cualquier persona del mundo. Entonces allí hay instructores, es decir, personas especializadas en lo que pasa en los diferentes países, que son las que van tomando la decisión acerca de si conceder o no protección a cada persona que lo pide. ¿Quién puede pedir asilo? Cualquier persona de un tercer país. Cuando hablo de tercer país, hablo de país no miembro de la Unión Europea. ¿Sí? Cualquier persona que entonces venga de fuera de la Unión Europea puede pedirlo, independientemente de su situación administrativa. No importa si está residiendo legalmente, si tiene una situación de estancia, si está irregular. También pueden hacerlo los menores de edad, y también aunque esté privada de la libertad o en un proceso de devolución o expulsión. En caso de que esté en un proceso de devolución o expulsión, se paraliza el proceso hasta tanto se decida sobre su solicitud de protección internacional. ¿Dónde? ¿Dónde debe pedirlo? La ley es muy generosa con los lugares y dice,
en la oficina de asilo, comisarios de policía, puestos fronterizos, embajadas y consulados españoles en el extranjero, etc. Pero en la práctica, determinados lugares son donde se pide asilo. Aquí en la región de Murcia se pide en la oficina de extranjería de Murcia. Maritrini, tengo alguna compañera que es Maritrini, que ella trabaja acá en Lorca, por eso le hago muchas preguntas. ¿Aquí en Lorca también está la brigada de diligencia de solicitudes de asilo o no? Sí, hace entrevistas. La manifestación en Murcia y luego la entrevista aquí. Vale, ahora les explico la diferencia entre la primera y la segunda cita en la comisaría de policía. Sí, según la ley, quien debería hacer una entrevista de asilo, que lo vamos a ver ahora, debería ser una persona funcionaria de la OAR, que esté especializada en protección internacional, que conozca la situación del país de origen, que esté sensible a las vulnerabilidades del solicitante, pero en la práctica se lleva a cabo en diferentes ciudades de España, en muchos sitios, no solamente en Madrid, por ende se lleva a cabo aquí en Murcia concretamente por la policía. Vale, entonces, la solicitud inicial se hace en la oficina de extranjería de la ciudad de Murcia. ¿Cómo se hace? Hay que entrar a la página web, simplemente se pone extranjería Murcia, quien se dedica a extranjería ya lo sabe, cita de extranjería Murcia, y al buscar la cita, elige la opción de policía, no los trámites de la delegación del gobierno, sino de policía, y ahí opta por solicitud de asilo. Policía, solicitud de asilo. No siempre hay citas. Es más, hay que estar buscando permanentemente, por la noche, por la mañana, por la tarde, porque generalmente no hay citas disponibles, salen muy poquitas y se agotan pronto. En el caso que la persona tenga mucha necesidad de entrar al sistema de acogida, que el sistema de acogida se ha previsto en general para protección internacional y ahora abarca a personas ucranianas, puede, si ve que la cita está demorando semanas o incluso meses, es solicitar la cita por registro al Ministerio, ¿sí? Al Ministerio del Interior, contando que no puede obtener cita y en su caso, por ejemplo, adjuntando capturas de pantalla o como pretenda probar que no puede obtener cita. Y con esto puede entrar al sistema de acogida. No va a obtener una cita del Ministerio probablemente, o por lo menos no pronto, pero sí puede entrar al sistema de acogida a través de AXA. Entonces, una vez que la persona tiene esta cita, el siguiente paso es personarse en la cita. O sea, personarse en la oficina de extranjería con su cita. Y entonces allí lo que va a hacer es manifestar la voluntad de que quiere pedir asilo. La solicitud de asilo tiene como esos dos pasos. Primero digo que quiero pedir asilo y luego pido formalmente el asilo. Este primer paso lo han creado ahora recientemente. Cuando la persona manifiesta que quiere pedir asilo, a ver si tengo aquí, voy a pasar una diapositiva y luego vuelvo a esta, se les da un documento muy parecido al documento que le van a dar ahora a las personas de Ucrania, que también es un resguardo, se llama manifestación de voluntad de presentar solicitud de protección internacional. Ese día la persona debe ir a la oficina de extranjería con el documento de identidad que tenga, si es pasaporte mejor, pero si no lo fuera, con el que tenga, si es que tiene, y si no tiene, pues con nada, con 3 fotografías y con el empadronamiento si lo tiene. Y si no lo tiene, por lo menos debe indicar un domicilio a efectos de notificación. Entonces, pasaporte, original y fotocopia de cada una de las hojas del pasaporte. Cada miembro de la familia además debe llevar esta documentación y hasta los menores de edad también tienen que asistir. Volvemos a la diapositiva anterior. Luego viene la formalización de la solicitud, es decir, cuando la persona efectivamente va y pide asilo. ¿Cómo se hace? Personalmente y a través de una entrevista, que aquí en Murcia se hace, bueno, como dice Maritini, aquí en Lorca, en la comisaría, allí se suele hacer en la brigada de policía. Entonces, la persona se presenta a la entrevista y en esa entrevista va a relatar los motivos por los que ha salido de su país y por qué tiene miedo a regresar. Además de decir también sus datos personales, ¿no? Y decir quiénes son sus padres, cuáles son sus datos, su edad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, cuál ha sido el itinerario de su viaje, etc. Es muy importante esta entrevista porque de esa entrevista depende que se le conceda o no protección internacional a la persona. Entonces, no tiene que escatimar
en información, ¿sí? No debe hacer un resumen de lo que le ha pasado, sino todo lo contrario. Tiene que hacer un relato detallado de lo que le ha pasado, preferentemente ordenado de forma cronológica o de alguna manera lógica, ¿sí? En la medida que lo pueda hacer la persona, ¿sí? Porque a veces pues, hay personas que a lo mejor no, por la situación que han vivido, lo que fuera, pues no lo pueden expresar así. Entonces, en la medida de lo posible, la persona que la entrevista tiene que preguntarle dónde le ha pasado lo que manifiesta que le ha sucedido, por qué le ha pasado, quiénes le persiguen, por qué motivo le persiguen, qué le puede pasar si regresa a su país. La protección internacional siempre mira al futuro, en el sentido de que no importa lo que le haya pasado a la persona en su país, lo grave que haya sido, lo importante es que no pueda regresar porque allí corra peligro, ¿sí? Entonces, es muy importante poner hincapié en el peligro a regresar al país. Es cierto que ahora, actualmente en la oficina en la brigada, por lo menos en Murcia, las hacen muy rápido las entrevistas de asilo. Entonces, todo esto que yo les cuento no es viable allí, porque los mismos policías piden que se resuma o hacen preguntas muy tasadas y no permiten más detalle. También están pidiendo la policía que se lleve un relato por escrito de lo que le ha pasado a la persona. Este relato no es legal porque, o sea, pedirlo no es legal porque realmente la entrevista de asilo debe ser verbal y se supone que la persona que te entrevista tiene que aclarar si hay alguna laguna, llenarla, si hay alguna contradicción, aclararla. Y si es escrito, pues esas contradicciones o esas lagunas pueden quedar ahí por escrito, más teniendo en cuenta que muchas veces la persona no sabe cómo hacer su relato. Tiene ese lado negativo. El lado positivo que tiene es que en la situación actual muchas veces ese relato es más completo de lo que la policía le va a preguntar. Entonces, queda a criterio de cada uno si presentar o no el relato. De todas formas, como es un procedimiento administrativo, mientras no esté resuelto, siempre se pueden ampliar las alegaciones y presentar nuevas pruebas. Es decir, durante todo el tiempo del procedimiento, por registro electrónico, se puede enviar a la Subdirección General de Protección Internacional, a la OAR o directamente al Ministerio del Interior, todas las alegaciones y pruebas que se consideren importantes para completar esa primera entrevista. Si ven ahí el segundo punto, habla de admisión o inadmisión de la solicitud. En realidad, se supone que la OAR tiene 30 días para admitir a trámite o no la solicitud, es decir, manifestar si va a estudiar la solicitud o no por una de las causas de inadmisión. En la práctica esto no sucede. En la práctica, como no hay tiempo, o la OAR no tiene tiempo de hacer esta gestión, entonces todas se admiten de manera tácita, por lo menos por ahora. Luego, como les decía, hay personas en la oficina de asilo, especialistas en cada zona o en cada país, que estudian y emiten un informe de instrucción sobre su opinión sobre determinado caso. Ese informe de instrucción se eleva luego a la CIAR, a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, que ratifica o no la opinión del instructor, y finalmente, y en esa CIAR participa la ACNUR. También es importante para los abogados que vayan a asesorar en materia de asilo, saber que se puede comunicar el caso a la ACNUR. Es decir, todas las solicitudes se comunican a la ACNUR, pero se pueden comunicar de manera más específica, es decir, se pueden poner en contacto con el ACNUR para que defienda un determinado caso o para que lo tenga en cuenta en esta reunión. Porque en la CIAR participa el ACNUR, no lo hace con voto, pero sí con voz, y puede defender un caso concreto que uno crea que es importante. También como abogados podemos elaborar un informe jurídico de apoyo a ese caso, ¿sí? Y aportarlo. Generalmente lo hacen las organizaciones especializadas en esto, pero bueno, cualquier abogado también puede elaborar un informe jurídico. Y presentar todo tipo de pruebas, informes médicos, informes de derechos humanos del país de origen, noticias, bueno, libertad de pruebas, digamos. Y luego, después de la CIAR, de esta reunión de la CIAR, el ministro del Interior es quien firma finalmente la resolución y luego se notifica a la persona. Se notifica al domicilio, por lo cual es importante que la persona siempre tenga actualizado el domicilio ante la OAR, es decir, si cambia de domicilio tiene que comunicarlo a la oficina de asilo, y en caso de no encontrar a la persona presente, pues el régimen administrativo por publicación en el boletín oficial. Si la resolución es positiva, se concede algún tipo de protección, la residencia de la que ya veníamos hablando,
que todas implican también autorización para trabajar en España. Si la respuesta es negativa, existe la posibilidad de recurrir, como veíamos recién, con dos tipos de recursos: recurso administrativo y recurso judicial. El administrativo es el recurso de reposición, que hay un plazo de 30 días para interponerlo ante el Ministerio del Interior, y el judicial es el contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional, que hay un plazo de 2 meses para interponer. ¿Se va entendiendo? Vale, es un poco pesado el tema, pero bueno, es el tema que hemos tratado, que tenemos que tratar. A ver. Bueno, aquí les había dejado una hojita más porque el día que la persona hace la entrevista, se le cambia el papelito. Esta hoja que tenía deja de ser la manifestación de voluntad de pedir asilo y pasa a ser el resguardo de haber presentado asilo. Pero también tiene su foto, tiene la huella y tiene varias fechas de vencimiento. Es un papel un poco complicado de entender muchas veces para los funcionarios porque tiene la primera fecha de vencimiento que tiene que ver con la admisión a trámite. Dice que en el caso que pasen 30 días y no se le notifique a la persona, entonces sigue vigente. Pero muchas veces, ¿cómo prueba la persona que no le han notificado la inadmisión a trámite? Pues no tiene forma de probarlo. Entonces, sigue vigente y debería todo el mundo admitírsele la validez de ese documento. Tiene una validez de 9 meses. A partir del 6º mes, habilita para trabajar. Es decir, que la persona solicitante de asilo, si en 6 meses no se le ha resuelto el asilo, puede empezar a trabajar. A diferencia de la protección temporal, que empieza a trabajar a partir de la concesión, que se supone que va a ser en 24 horas. Se aplica la norma o el plazo legal del procedimiento de asilo, y esto se lo digo no porque lo hagamos en la práctica, sino porque también es importante para los abogados, es de 6 meses. La obligación del Estado es de resolver en 6 meses. Si no resuelve en 6 meses, se puede considerar denegado. ¿Para qué? Para recurrir esa denegación. También puede la persona seguir esperando que se resuelva expresamente. De hecho, son pocos los casos que se resuelven en 6 meses. La mayoría demora más. En promedio, 1 año y medio, 1 año. Sí, depende mucho del país de origen. Hay algunas solicitudes que llevan ya 3 o 4 años, incluso 5 años, y hay otras solicitudes que a lo mejor en 3 o 4 meses se resuelven, dependiendo de la voluntad de la oficina de asilo, de conceder o no conceder, y dependiendo mucho también a veces del caso concreto. Bueno, pasamos uno más. Si pasan esos 9 meses y todavía no hay respuesta, y la persona no ha decidido darlo por denegado y recurrir, pues aquí tenemos otro documento que es muy conocido, ustedes no lo van a ver, pero que es una tarjetita roja. Es la tarjeta roja del asilo que se conoce. Esta antes se daba más rápido, al mes ya se daba. Ahora se da recién a los 9 meses. Y es también lo mismo que la hoja blanca, solo que tiene otra forma, otro color y es de cartón. Pero básicamente es el documento que acredita que la persona ha pedido asilo y también que está habilitada para trabajar. Y cada 6 meses la persona tiene que ir a la oficina que le ha documentado, a la comisaría que le ha documentado, y en Murcia la oficina de extranjería, a renovar. Y de aquí también a renovar a la oficina de extranjería, ¿no? Sí, a renovar todos. Vale. Entonces aquí a renovar todos tienen que ir a la oficina de extranjería de Murcia para que le renueven este documento. Hasta la fecha en que cuando lleguen a renovar, si no le han notificado de otra manera, les digan que ya no puede seguir renovando porque ya está la resolución y se la notifique ahí en ese mismo momento. A ver si... vale, bueno, ya hemos terminado con el procedimiento de asilo. De todas formas, como son las 7:10 y estamos a las 5:30. Sí, pero vamos, que ha ido muy bien y yo creo que abrimos un turno de preguntas y cerramos porque creo que varios compañeros, he visto ahí que algunos compañeros tenían es que hay otra cosa a las 7:30 y yo creo que algunos se tenía que ir a ese acto. Elvira, ¿hay alguna pregunta de los de fuera? Por favor, dilo que si alguno quiere hacer alguna pregunta, le abrimos también aquí. Creo que están escuchando por aquí. Si quieren aquí hacer alguna pregunta sobre el procedimiento de asilo, el procedimiento de protección temporal. Y aquí me parece que alguna tenía ahí. A ver si ¿Tenía alguna pregunta? Estadística. No estado recién en Crimea. Mal. Ninguna pregunta del procedimiento.
Vale, yo les voy a comentar, seguramente se les van a plantear, No hay nada, ¿no? para que, a mí me están haciendo algunas preguntas estos días que tienen que ver con la compatibilidad entre el asilo y la protección temporal, porque hay muchas personas de Ucrania que han pedido asilo y están esperando que le respondan esa solicitud de asilo. Ya salió una sentencia recientemente de la Audiencia Nacional reconociendo el derecho a la protección subsidiaria de quienes de una persona que había pedido protección. Así que la persona que no quede comprendida dentro de los grupos que hemos visto hoy, y sin embargo está aquí en España y como no puede regresar, puede también pedir protección internacional. Aunque la gran mayoría de las personas van a estar comprendidas en la protección temporal. Vale, si alguien tiene alguna pregunta más de aquí en adelante, pues se puede poner en contacto con nosotros, ¿sí? Le damos tu contacto. Sí, pasamos. mi nombre es Laura Pomares. Y si quieren anotar mi teléfono, es 688 96 07 86. ¿Sí? Bueno, eso estaría, ¿no? Muy Muchas bien, gracias. pues voy a entrar en un segundo ahí. Pues damos por finalizada esta jornada. Laura, agradecerte tu disposición y la amplitud del programa que nos has comentado, tu conocimiento de la materia, y luego creo que hemos dado unas pinceladas, sobre todo muy prácticas en la parte que más nos interesaba, desde luego, que yo creo que a día de hoy el tema de la protección temporal para todo el tema de los ucranianos, pero también hemos repasado el tema del derecho de asilo, que creo que no lo estamos desde luego trabajando todos los días, y ha sido importante también que pudiéramos repasar todas esas cuestiones. Agradecerte nuevamente a ti y a Cruz Roja que hayáis estado a disposición del colegio para esta cuestión, y luego a todos los compañeros reiterar el agradecimiento por formar parte de este curso y sobre todo por formar parte de este turno con el que creo que nuevamente pues demostramos que somos conscientes de la sociedad y del mundo en el que vivimos y que aportamos también nuestro grano de arena a dicha cuestión. Muchísimas gracias y espero que esta jornada haya sido de vuestro agrado y que el turno que vamos a hacer sea lo más útil posible para estas personas que lo necesitan. Muchísimas gracias.